¿Qué tal? Estamos aquí en el marco de la Harm Reduction International y estoy con un invitado. Él es Jorge Flores Aranda. Él es profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Quebec en Montreal y ocupa la Cátedra de Investigación de Canadá, Trayectoria, Diversidad y Sustancias. Y se interesa por los vínculos entre el consumo de sustancias y la sexualidad y trabaja en estrecha colaboración con organizaciones comunitarias. Jorge, muchas gracias por aceptar tener esta conversación. Me da mucho gusto que estés teniendo esta conversación bueno, ya dije, para la conferencia de reducción de daños y para Circo Crico. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación también. Estoy muy contento de estar aquí. Me estaba enterando ahorita que eres peruano, yo pensé que eras mexicano. Sí, soy peruano, vivo en Montreal hace 27 años, pero bueno, nací y crecí en el Perú. Ok. Oye, Jorge, ¿qué vas a estar presentando en la conferencia? Voy a presentar mañana una conferencia sobre cómo utilizar un modelo de fuerzas de la comunidad para trabajar con personas que practican chemsex. Porque bueno, hasta ahora la mayoría de trabajos sobre chemsex se apoyaban sobre una teoría que se llama la teoría del estrés minoritario y que bueno, no tomaba mucho en cuenta los factores positivos de la comunidad y las fuerzas de la comunidad. Entonces es como un modelo más complementario que viene a mejorar la manera en que podemos mirar la práctica del chemsex y la manera en que podemos también desarrollar intervenciones y programas para las personas que practican chemsex que necesitan algún tipo de ayuda. Oye, fíjate que leí el abstract que presentaste y también algunos de los artículos que me compartiste. Yo sí, en aplicado, ¿no? Y se me hace muy interesante, bueno, porque en uno de ellos comienzas con las definiciones acerca de lo que es el chemsex y dices, ¿no? Como han afirmado varios autores, de que no hay una definición homogénea de lo que es el chemsex. Y en una de ellas abordas una que a mí me gusta mucho, que comienza diciendo que es un fenómeno social y cultural, porque creo que esa es la que más, a lo mejor, nos sirve mucho para abordar pues, esta experiencia, ¿no? Porque finalmente cuando hablamos de decir es el uso intencional de sustancias, se queda corta para lo que significa, ¿no? Y en este modelo de lo que hablas de fortalezas comunitarias, creo que se acerca mucho más. ¿Podrías como abundar más acerca desde esa perspectiva de un fenómeno social y cultural y este modelo de fortalezas, de qué va? O sea, ¿cómo ha sido desde tu experiencia comunitaria, desde tu experiencia también como una persona de la comunidad? ¿De qué va? ¿Cómo ha sido? Bueno, te cuento. Bueno, entonces sí, tienes razón. Bueno, hay muchos debates sobre la definición de chemsex. Y bueno, a mí la que me conviene más es esa, la que has descrito, ¿no? Que es una práctica social comunitaria que, bueno, implica el uso de ciertas sustancias para agrementar, para tener una mejor sexualidad. Y bueno, en distintos lugares del mundo las sustancias van a cambiar. Por ejemplo, en las primeras definiciones se hablaba, ¿no?, generalmente de crystal meth, ketamina, GHB, pero en muchos sitios del mundo las personas utilizan otros productos. Por ejemplo, hace poco estuve en Perú también y me dijeron que la gente consumía una sustancia que se llama, o que la llaman tusi, que es lo que le dicen la cocaína rosa, que en realidad no tiene nada de cocaína. Pero bueno, entonces eso simplemente para decir que bueno, en distintos lugares hay distintos tipos de sustancias que pueden ser utilizados y que, bueno, también van a influenciar la manera en la que vamos a definir el chemsexo, el que vamos a describir el chemsexo. Y bueno, es importante que las definiciones que hagamos también vengan de la comunidad. Para mí es importante también que las personas que practican chemsexo nos digan cuál es su definición, qué es para ellos hacer chemsex. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, esto de las fuerzas de la comunidad también viene de eso, es decir, que bueno, para mí y para mi equipo lo que es importante es también tener en cuenta el punto de vista de la comunidad, y también sus perspectivas sobre qué cosa es las prácticas que ellos describen como chemsex y
¿cuáles son los aspectos positivos también? Porque nos hemos concentrado mucho sobre los riesgos, sobre los distintos aspectos negativos del consumo y bueno, puede haber consecuencias negativas, por supuesto, pero también hay muchos aspectos positivos como la creación de una comunidad, el refuerzo de la solidaridad con las personas que practican, entre las personas que practican chemsex. También el compartir información entre ellos para saber cómo practicar de manera adecuada, cómo evitar los riesgos. Entonces hay muchas prácticas que las personas que practican chemsex y que hemos entrevistado en distintos proyectos en mi cátedra de investigación, pues nos confirman que hay muchas fuerzas de la comunidad que no son hasta ahora tomadas en cuenta para desarrollar prácticas, para desarrollar también intervenciones u otro tipo de programas que puedan ayudar a gente que hace chemsex y que necesite ayuda. Fíjate que acabas de mencionar dos cosas que me parecen fundamentales. Una, que las comunidades nombren, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental y que de pronto desde la academia, desde la clínica, que es algo que desde hace tiempo, desde Circo Crico, junto con los compañeros que formamos parte del colectivo, hacemos mucho hincapié. Porque una de las cosas que decimos, nosotros no nos identificamos con el chemsex, no nos nombramos desde ahí, o sea, es algo que nos queda corto, ¿no? Y la otra es que efectivamente dentro de las prácticas sexuales donde se usan sustancias, también hay prácticas de cuidado, no todo es riesgo, ¿no? Y que es importante que se nombren esas prácticas de cuidado y que se compartan y que se socialicen, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, recordaba que hace tiempo escuchaba una entrevista en México, el órgano rector que ve todo el tema relacionado con el VIH se llama Censida, y un alto funcionario estaba dando una entrevista y dijo que el chemsex era una adicción, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque ¿cómo es posible que desde ese lugar se esté estigmatizando una práctica, ¿no? El chemsex es una práctica y déjenla en paz, ¿no? O sea, y creo que si se estigmatiza una práctica, pues entonces se le está quitando, como acabas de decir, pues todas las posibilidades que tiene para aprovechar las fortalezas, ¿no? No estamos diciendo que no haya esos riesgos, claro que los hay, ¿no? Pero si se estigmatiza, ya no hay las posibilidades de cómo se puede intervenir, ¿no? Entonces, creo que se me hace, o sea, lo que acabas de decir, pues creo que es muy importante, ¿no? O sea, las comunidades tienen que nombrar, ¿no? Cómo lo están experimentando, y si se estigmatiza desde esos lugares de poder, pues entonces estamos quitando esas posibilidades, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y me gusta mucho la frase que has dicho, el chemsex es una práctica y déjala en paz, porque claro, no hay que estigmatizar a la gente que hace chemsex, que por cierto, muchas comunidades que hacen chemsex son ya comunidades marginalizadas, estigmatizadas por diferentes razones, que sea por orientación sexual, identidad de género, raza, origen, en fin, una serie de otros factores de opresión. Y claro, el chemsex ha sido estudiado mucho desde el punto de vista de la salud pública por una cuestión de riesgo y bueno, a veces con razón porque bueno, habían más casos de infecciones de transmisión sexual y otras cosas, pero no es lo único y por cierto, claro, como dices, no hay que quitarle esa fuerza a la comunidad, hay que apoyarse en las fuerzas, en las fortalezas de la comunidad. En Montreal también ha habido muchos casos de instituciones públicas que, por ejemplo, hablaban de chemsex como una otra epidemia, como el VIH, en fin, otras maneras de hablar de chemsex que estigmatizaban la práctica. Y tienes toda la razón, porque bueno, no solamente el chemsex está estigmatizado, el consumo de drogas en general y las personas que consumen drogas también están estigmatizadas de manera general. Bueno, depende del tipo de drogas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es importante que entonces también en las investigaciones que están bien desde el medio académico podamos luchar contra ese tipo de estigmatización. Para mí es importante, por ejemplo, que en la universidad, en la academia, se hagan investigaciones con perspectivas que incluyan a las personas utilizadoras de sustancias para, bueno, pueda reflejar lo que realmente es un fenómeno, ¿no? Y no se puede decir que el chemsexo es una adicción, es una práctica como cualquier otra práctica. Y bueno, lo que me decías también de la cuestión de riesgo,
la vida en sí es un riesgo, ¿no? Y tengo un colega, por ejemplo, que hace muchas analogías con los deportes. Porque si en ciertos deportes, por ejemplo, hay riesgos de conmoción cerebral o hay riesgos de tener consecuencias sobre la salud física, por ejemplo. Pero no se va a estigmatizar a las personas que hacen ese tipo de deporte por asumir ese tipo de riesgos. Entonces, ¿por qué vamos a estigmatizar a personas que asumen cierto riesgo y que pueden controlar ese tipo de riesgos si les damos todas las herramientas necesarias para manejar bien el riesgo? Oye, y en uno de los artículos que también me compartiste, que por cierto, quiero preguntarte, ¿los puedo compartir también esos? Por supuesto. Porque está muy interesante. Quiero, hablas acerca de la atención en línea para hombres que tienen sexo con hombres, que ese se me hace súper interesante, porque tú mencionas ahí cómo poner en práctica, sobre todo, eh, dices que muchos hombres que tenemos sexo con hombres de pronto no sentimos que tenemos un consumo problemático, y cuando nos damos cuenta o tenemos la conciencia que, que estamos en ese consumo, ya es demasiado, o es un poco tarde, ¿no? O que tomamos conciencia en comparación de los hombres heterosexuales, ¿no? Y tú, bueno, planteas ahí con tu equipo que a lo mejor la atención en línea puede ser una red de apoyo para ciertos hombres, ¿no? Ya que socializamos a través de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque dije, bueno, tal vez, ¿no? Tal vez a lo mejor en lugares como Canadá, que en ciertos lugares, ¿no? Porque sobre todo pienso en lo que está pasando con Zoom, ¿no? O sea, y todos estos lugares donde muchos hombres están, sobre todo con el tema de la metanfetamina, ¿no? Eh, donde no estamos entrando a tiempo. O sea, muchos hombres están clavando en espacios de Zoom solos, ¿no? Consumiendo, entrando en contacto con otros hombres al otro lado del mundo, y donde la reducción de daños no está llegando. O sea, ¿cómo estamos creando estrategias de reducción de daños para esos hombres que están solos en sus cuartos, masturbándose, consumiendo, no estamos creando estrategias de reducción de daños para esos espacios? Y cuando leí tu artículo pensé, esto puede ser una estrategia, ¿no? ¿Cómo te suena esto? Me suena muy bien y claro que puede ser una estrategia, efectivamente. Para mí es importante que todas las estrategias de reducción de daños tengan en cuenta la inclusión de pares, porque bueno, se ha probado y la literatura científica lo demuestra muy claramente que cuando hay pares implicados, bueno, los resultados son mucho más importantes en términos de reducción de daños, por ejemplo. Y claro, el hecho de tener, por ejemplo, una intervención vía la web sería algo muy interesante. Y mucho más económico, además. Mucho más económico y además que me permitiría llegar a mucha gente en distintos lados del mundo, porque bueno, generalmente en todas partes, bueno, los servicios están centralizados en las grandes ciudades y bueno, no solamente es en las grandes ciudades son donde la gente necesita servicios. Entonces es importante, claro, poder llegar a diferentes lugares, a diferentes personas que están aisladas y lo que decías de los espacios de Zoom donde la gente consume y se masturba solos, efectivamente podría haber, por ejemplo, un tipo de intervención. En Montreal hay una organización comunitaria que de vez en cuando también tiene intervenciones en los sitios de ligue, por ejemplo, bueno, no sé si sea muy conocido en México, pero en Canadá es muy conocido una plataforma que se llama Bareback Real Time, donde, No. bueno, mucha gente Bueno, ya lo van a conocer cuando lo ya escuchen. lo van a conocer. Y bueno, es un lugar donde la gente va a ligar y también mucha gente que va a ligar a ese sitio también consumen drogas. Ok. Entonces, este grupo, esta asociación comunitaria viene a veces, tiene un consejero que se conecta y dice, bueno, soy consejero de tal organización, Ok. si tienen preguntas y alguna duda, pues, vengan a chatear conmigo, ¿no? Y también lo hacen en otros chats para que la gente pueda venir. Y yo creo que eso es importante. Y por ejemplo, en los Zoom podría haber algo así. Sé que también en Montreal hay otra organización que tiene consejeros que van a las fiestas sexuales, a las sex parties, para, por ejemplo, distribuir material o dar consejos sobre cómo consumir de manera adecuada, cómo evitar daños, en fin. Pero bueno, eso
es muy concreto y no está generalizado necesariamente. Entonces yo creo que, como dices, el hecho de trabajar en la web y hacer algo vía internet podría ser súper útil, especialmente para llegar a diferentes personas en diferentes lugares. Y también yo creo que hace falta, o sea, por ejemplo, algo a lo que nos estamos enfrentando en México, hay un problema con el consumo de metanfetamina. O sea, finalmente creo que el país está inundado de metanfetamina. Es un tema del que no se habla tan abiertamente, ahora ya mucho más, casi 5 años, ¿no? Pero tanto en la preparación de los profesionales de la salud mental como en otros servicios, o sea, nos ha rebasado a todos, ¿no? Y en el caso de las personas de la diversidad, para no hablar solamente de los hombres que tienen sexo con hombres, sino todas las personas de la diversidad, pues de pronto nos enfrentamos a los servicios de salud y pues nos enfrentamos con que los profesionales de la salud, pues, ¿cómo les explicamos de pronto lo que nos está sucediendo sin enfrentarnos a los prejuicios, a ciertos tabús, ¿no? Y esto es muy complejo, ¿no? Es súper complejo porque, por ejemplo, la mayoría de personas que participan en nuestros estudios nos dicen que ellos se sienten como si ellos fueran los que tienen que educar a los Exacto. profesionales de salud sobre qué cosa es la metanfetamina, qué cosa es el chemsex, qué cosa es la cultura de ligue de los hombres gays o de la gente de la diversidad en general. Y, y bueno, es una carga suplementaria. La gente va porque necesita algún tipo de ayuda y no tienen por qué estar explicando cosas que la gente debería saber. Y bueno, entonces es importante que haya también capacitaciones para los profesionales de salud, capacitaciones sobre la cultura queer en general, sobre la cultura del chemsex también en particular y también sobre otro tipo de situaciones. Yo sé que en España han desarrollado una capacitación muy completa sobre el chemsex, que, bueno, que es reconocida por los colegios profesionales bueno, que también les da a los profesionales de salud como créditos de capacitación que ellos necesitan para mantener también, para mantenerse al día. Entonces creo que es una buena estrategia de hacer, por ejemplo, capacitaciones y al mismo tiempo que esas capacitaciones puedan servir a los profesionales, que los profesionales tengan un interés para seguir ese tipo de capacitaciones. En Quebec hay una capacitación también un poco más pequeña de la que hacen en España, que la da el Instituto Nacional de Salud Pública, pero bueno, es una capacitación que se da de manera voluntaria. En realidad la gente que sigue esta capacitación son personas o grupos, asociaciones que se interesan por el asunto. Entonces, bueno, ya hay cierta sensibilidad, ¿no? En Claro. cambio, en España es mucho más general y se dirige hacia el, el conjunto de profesionales de la salud, lo cual me parece mucho más interesante. Sí, recientemente, o sea, ya ha habido mucho más interés por parte de las instituciones del Estado por sensibilizar, digo, por el tema, ¿no? Nos ha tocado, junto con algunos compañeros, pues estar impulsando el tema y estar ahí haciendo mesas de trabajo y todo, pero es estar trabajando y estar ahí, ¿no? Pero finalmente, pues te necesitan refuerzos, como que decir, es más y más y más, más y más, ¿no? Y regresando un poco al tema del comienzo acerca de las fortalezas comunitarias, ¿qué tan importante es, sobre todo, pensando un poco en relación al VIH, ¿no? Porque de pronto parecen como luchas que se separan, ¿no? O sea, a mí me parece que no es que tengan que ser luchas que van separadas, o sea, creo que van junto con hepatitis, ¿no? De pronto los activistas del VIH satanizan el tema de consumo de chemsex, de consumo de cristal y dices, a ver, no, o sea, es que no te das cuenta que va junto y nos está afectando a todos, aunque consumas o no, aunque no consumas, nos está afectando a todos, incluso junto con el tema de PrEP, ¿no? O PEP, y de pronto parece que es como se van creando segmentos como que esto sí, esto lucha, no esto lucha. Y creo que va un poco, y dime si estoy equivocado, con esto de las fortalezas de la comunidad. O sea, nos corresponde, o yo lo veo de esa manera, a todos, porque finalmente
aunque no nos veamos como una comunidad, pero nos está afectando a todos, o sea, porque si tú te involucras con esta persona, coges con esta y esta, o sea, nos está afectando a todos, aunque no consumas, aunque tomes o no tomes PrEP, aunque vivas o no vivas con VIH, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, sí, efectivamente. Y bueno, me parece triste que bueno, haya ese tipo de separación entre activistas, por ejemplo, ¿no? Que diabolicen el chemsex o el consumo de drogas en general. Y bueno, yo bueno, ya tengo cierta edad para acordarme que hubo casi lo mismo cuando, por ejemplo, llegó o se hablaba del fenómeno del bareback. Bueno, cuando llegaron los antirretrovirales y que, bueno, era una respuesta también al hecho de que, bueno, la gente ya estaba cansada de tener una sexualidad únicamente relacionada con el condón. Y entonces muchos activistas de aquella época no entendían bien, pero ¿por qué la gente tiene sexo sin condón? En fin, ¿no? Y veo lo mismo, ¿no? Que es como cada vez que hay un fenómeno diferente, un fenómeno que puede ser estigmatizado, pues ciertos grupos activistas que quizás han militado y cuestionan también quizás la manera en la que la gente vive su sexualidad, pues hay ciertas diferencias, ¿no? Y creo que también es importante que no haya estigmatización al interior mismo de la comunidad, porque como dices, ¿no? Bueno, quizás no seamos una sola comunidad, pero somos muchas comunidades al interior de una gran comunidad y es importante que haya solidaridad. Y esa solidaridad también es una de las fuerzas de la comunidad, es importante. Y yo bueno, sin hacer el paralelo necesariamente como hacen algunas personas que me parecen muy alarmistas, que dicen que el chemsex es como la epidemia de VIH, que para mí no es lo mismo, pero creo que podemos inspirarnos mucho de lo que se hizo al comienzo de la epidemia, donde la gente se solidarizó. El conjunto de la comunidad se solidarizó para crear organizaciones, para crear actividades, porque bueno, como dices, ¿no? Estábamos todos involucrados, todos estábamos tocados por la epidemia. Entonces creo que podríamos inspirarnos de eso, ¿no? Y bueno, valorar esas fuerzas que tenemos en la comunidad para poder desarrollar intervenciones o algo que pueda ayudar a la gente que lo necesita. Y regresando un poco también al tema de la conferencia, ¿es la primera vez que estás aquí o ya es has estado en otras conferencias? Ya he estado en otras conferencias de harm reduction. Es la primera vez que estoy en Bogotá y me parece muy bien que la conferencia tenga lugar en América Latina. Ayer lo decían en la ceremonia de apertura de la conferencia, que es importante reconocer los daños que la política de la guerra contra las drogas ha hecho a muchos países de América Latina, como Colombia, pero también otros países como México, Perú, Bolivia. En fin, yo creo que es importante reconocer eso y reconocer también las capacidades y las fuerzas de las organizaciones latinoamericanas para justamente, ¿no? En términos de la reducción de daños, en términos de solidaridad también. Y creo que en América Latina hemos visto es un ejemplo de cómo ciertas organizaciones y ciertas comunidades se organizan para afrontar diferentes dificultades. En la mañana escuchábamos a Ali, era el nombre de este activista acerca del racismo, y decía algo bien interesante, ¿no? Que la guerra contra las drogas fue un éxito rotundo porque desde el principio fue diseñada eh, para someter, y creo que fue increíble pues ese comienzo, ¿no? ¿Qué piensas acerca de eso? Mm, Bueno, sí, estoy de acuerdo. Es cierto que ha sido creada para someter como, bueno, otras formas de opresión también, que el objetivo es de someter, que a otras formas de opresión, no sé, como la homofobia, el racismo, en fin, sin que haya necesariamente una voluntad como en la política de la guerra contra las drogas, pero bueno, también la consecuencia es la misma, de someter y oprimir. Y es importante entonces que para mí que las luchas de las comunidades continúen y haya mucha solidaridad también entre diferentes grupos, ¿no? Hay grupos del norte, del sur, hay grupos de personas trans, de personas trabajadoras sexuales, en fin. Y justamente tengo una colega que trabaja mucho con una perspectiva que se llama el narcofeminismo, que bueno, se interesa en la manera en cómo las mujeres y las personas de la diversidad de género son afectadas de manera más importante por las políticas de drogas y justamente se apoya sobre las fuerzas de esas comunidades para
poder afrontar ese tipo de políticas, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que ver qué otras perspectivas nos pueden ayudar a comprender la manera en que podemos tomar acciones para bueno, no dejarnos someter por ese tipo de políticas. Y ya para ir cerrando, ¿qué es a lo largo de lo que tú has aprendido, ahora dedicándote a esto, qué es para ti la reducción de daños? Uy, gran pregunta. Para mí la reducción de daños, bueno, yo creo que la definición, las primeras definiciones que hablaban de una perspectiva humanista y pragmática para mí siguen vigentes, porque, bueno, hay que ser pragmáticos y la droga siempre va a existir y ha existido siempre y siempre va a haber personas que consumen drogas. Bueno, por ejemplo, yo consumo alcohol, en Canadá el cannabis es legal y yo voy a comprar cannabis en tiendas legales, en fin, pero bueno, hay menos estigmatización de, por ejemplo, el tipo de drogas que yo consumí cuando era joven. Y bueno, la reducción de daños para mí es importante, bueno, tener esa visión pragmática, esa visión también humanista, que es importante concentrarse sobre los seres humanos, que son las personas que consumen drogas y las razones por las cuales uno consume. No olvidar tampoco el placer, porque si uno consume, generalmente es por placer. Y hay que también respetar ese deseo de que es importante darse placer en la vida también. Y bueno, para mí la reducción de daños ahora también es importante que haya una perspectiva política de militar por cambios en las políticas públicas y que esas políticas también tengan en cuenta de todas las diversidades. Jorge, te agradezco mucho. Gracias a ti. Muchas gracias.